Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Alejandro Robles Leal, soy letrado del Tribunal Supremo de Elecciones y en este video les expondré el número 8 de la serie de cuadernos para entender elaborada por el Tribunal Supremo de Elecciones y su Instituto de Formación y Estudios en Democracia. En este cuaderno tratamos la regulación de la propaganda electoral en Costa Rica. Fue elaborado en conjunto con don Juan Luis Rivera Sánchez, también letrado del Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Por qué es relevante entender para cómo se regula la propaganda electoral en Costa Rica? Bueno, porque este es uno de los principales medios a través de los cuales los partidos políticos intentan convencerlos a ustedes, como electores, de favorecerlos con su voto en los torneos electorales. ¿Qué es la propaganda electoral? Es o son las publicaciones que de manera generalmente sistemática efectúan los partidos políticos o incluso los particulares con el fin de ponderar o combatir a un partido político en concreto, a varios o a un candidato o a varios candidatos. Existen un conjunto de nociones constitucionales que están vinculadas con la propaganda electoral. Así, por ejemplo, encontramos vinculadas o encontramos unidas a la propaganda electoral derechos como la libertad de expresión, como la libertad para asociarse con fines políticos, pero también algunas garantías como la de imparcialidad del Estado y algunas limitaciones a la difusión de propaganda. ¿Por qué se vincula la propaganda electoral con la libertad de expresión? Bueno, porque todos tenemos el derecho de expresarnos y de comunicar nuestras ideas de forma libre y sin censura previa. Se vincula además con la asociación con fines políticos porque todos tenemos o todos los costarricenses tienen el derecho de asociarse para conformar agrupaciones políticas con el fin de acceder a cargos de elección popular. Pero además se vincula con la garantía de imparcialidad del gobierno porque existe una prohibición expresa en nuestra Constitución para que el gobierno intente favorecer o perjudicar a un partido político en concreto o a una candidatura en concreto dentro de un proceso electoral. Finalmente, la propia Constitución estipula algunas limitaciones a la difusión de propaganda. Así, por ejemplo, está prohibido difundir propaganda que apele a las creencias religiosas o que invoque motivos religiosos para intentar convencer a los electores. Partamos de que, como nos encontramos en una democracia, existe o rige en principio la autonomía de la voluntad y la libertad como reglas generales. Por eso, todos los costarricenses tenemos el derecho de difundir propaganda. Todas las personas físicas costarricenses tienen el derecho de difundir propaganda libremente. Pero también pueden hacerlo los partidos políticos, con el fin de conseguir el favor de ustedes como electores en los torneos electorales. Ahora bien, distinto es el caso de las personas jurídicas o de los extranjeros. A estos les está prohibido difundir propaganda porque esto puede considerarse como una donación en especie a los partidos políticos. Y esto está prohibido expresamente por nuestro Código Electoral. Existen un conjunto de medios a través de los cuales puede difundirse la propaganda. Así, por ejemplo, puede difundirse a través de los medios de comunicación colectiva tradicionales
como la prensa, la radio o la televisión. Pero también de manera creciente han surgido medios alternativos para la difusión de propaganda. Uno de los más importantes sin duda es Internet. Y ahí los partidos y las personas pueden difundirla a través de casi cualquier forma imaginable. Puede ser a través de una página web, puede ser a través de banners en direcciones electrónicas, puede ser a través de pop-ups o ventanas emergentes en las páginas que nosotros visitamos, puede ser a través de anuncios en redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram, puede ser a través de videos de YouTube. Casi cualquier forma de difusión o de publicación que ustedes imaginen en la red puede ser utilizada para difundir propaganda. Pero también se puede hacer colocando banners en los servicios de transporte público, como los taxis o los buses. Queda excluido, eso sí, de esta autorización el tren. En el tren hay una prohibición para colocar este tipo de propaganda. También puede hacerse a través de anuncios que se pautan en los cines antes de que inicien las películas que nosotros acudimos a ver a estos centros de recreo. También puede hacerse a través de vallas publicitarias, entre otros medios para la difusión de propaganda. Finalmente, se entiende que actividades como el perifoneo y el volanteo son propaganda, mientras que las informaciones que publican los medios de comunicación para dar cobertura a la actividad de un partido o de un candidato, así como las entrevistas realizadas a los personeros de los partidos o a los candidatos, no son entendidos como propaganda. La propaganda se encuentra regulada en el artículo 136 de nuestro Código Electoral, pero existen otros reglamentos o otras disposiciones normativas de carácter reglamentario que regulan esta cuestión. Estos reglamentos han sido emitidos por el Tribunal Supremo de Elecciones y entre ellos encontramos el de financiamiento de partidos políticos, el de ejercicio del sufragio en centros penitenciarios y el de mensajes navideños de los candidatos a la presidencia o de las personas candidatas a la presidencia. Ahora bien, a propósito de los medios para difundir propaganda, es indispensable tener en consideración que, de acuerdo con el artículo 139 del Código Electoral, los medios que deseen difundirla deben inscribirse ante el Tribunal Supremo de Elecciones y deben además garantizar un trato igualitario a los partidos políticos. La regulación de la propaganda electoral debe partir de tres conceptos claves. En primer lugar, en general, como ya lo vimos, existe una autorización o más bien existe libertad para que en cualquier momento podamos difundir propaganda. Podemos hacerlo libremente y puede hacerlo tanto un particular como un partido político. Sin embargo, durante lo que se conoce como el periodo de campaña electoral, los gastos en los que incurren los partidos políticos en propaganda puede ser eventualmente objeto de reembolso con la contribución del Estado. Este periodo va desde el día de la convocatoria a elecciones hasta el propio día en que éstas se celebran. Ahora bien, el Tribunal Supremo de Elecciones está autorizado para retirar aquella propaganda electoral
que incumpla las prohibiciones dispuestas en el ordenamiento. Por ejemplo, como lo vamos a ver más adelante, aquella propaganda que se paute dentro de los periodos prohibidos, como el periodo de veda o el periodo de tregua navideña, pero también aquella que se coloque en un lugar no autorizado, como por ejemplo la propaganda que se coloque en vías públicas o en el mobiliario urbano. Finalmente, la propaganda electoral con mensajes ofensivos puede ser objeto de control y eventualmente puede acarrear sanciones de carácter penal para aquellas personas que, al pautar este tipo de mensajes, ofendan el honor de un particular. Como regla general, la propaganda debe ser costeada por los interesados en pautarla. Es decir, si usted desea hacer propaganda en favor de un candidato o de un partido político, usted tendrá que correr con los gastos de esa pauta. Sin embargo, como lo adelantaba, el partido político, o más bien los partidos políticos que tengan el derecho a la contribución del Estado, pueden obtener el reembolso por esos gastos siempre y cuando la propaganda haya sido pautada dentro del periodo de campaña electoral, que como ya vimos, va del día de la convocatoria de elecciones hasta el día mismo de la elección. Para eso, para poder acceder a ese reembolso, los partidos deben haber adquirido el derecho a la contribución del Estado, lo cual se explicó en otro de los cuadernos de la serie para entender, y además deben comprobar los gastos en que ellos como partidos políticos incurrieron al pautar la propaganda electoral. Dentro de las limitaciones pocas que existen en nuestro ordenamiento para la difusión de propaganda, encontramos tres grandes grupos de restricciones. Por un lado se encuentran las restricciones temporales, por otro las materiales y por otro las espaciales. Dentro de las restricciones temporales debemos señalar que los partidos políticos y los particulares tienen prohibido difundir propaganda en dos periodos en concretos, conocidos como la tregua navideña y la veda electoral. La tregua navideña va del 16 de diciembre al 1 de enero, antes del día de la elección, y la veda electoral va desde 3 días antes y hasta el propio día de la elección. En el periodo de tregua navideña se permite la difusión de un saludo navideño de parte de la persona candidata a la presidencia de la República. Ese mensaje puede ser pautado en tres medios diferentes: uno radial, uno televisivo y uno de prensa escrita. Las publicaciones o la difusión de propaganda en estos periodos está sujeto, como lo veremos, a sanciones. Dentro de las restricciones materiales encontramos la prohibición, como adelantaba, de hacer propaganda invocando motivos religiosos o apelando a las creencias religiosas de las personas. Además, existe una prohibición para difundir propaganda con discursos de apología del odio, de la guerra o incitando a la violencia en contra de grupos étnicos, en contra de grupos religiosos o en contra de personas por sus preferencias sexuales. Esto porque así se encuentra dispuesto en diversos tratados internacionales destinados a la protección de los derechos humanos. El incumplimiento de las prohibiciones para la difusión de propaganda en nuestro país se encuentra sancionado económicamente. Es decir,
Quienes incumplan las prohibiciones dispuestas en nuestro ordenamiento para la difusión de propaganda se exponen a sanciones de carácter económico, concretamente a multas que van desde 1 hasta 10 salarios base, dependiendo de la conducta y de la norma infringida. Como lo decíamos al inicio, en nuestro país rige la obligación o rige la garantía de la imparcialidad del gobierno frente a los torneos electorales. Por ello, en nuestro ordenamiento, en el artículo 142 del Código Electoral, se prohíbe la difusión de pauta publicitaria por parte del gobierno sobre la obra pública durante el periodo de campaña. Esto es, desde el día de la convocatoria a elecciones y hasta el propio día de la elección. Ahora bien, esa prohibición rige únicamente para las elecciones presidenciales, o más bien para las elecciones nacionales. En cambio, durante las elecciones municipales, el gobierno puede continuar publicitando su obra pública. Eso sí, aquellas publicaciones efectuadas por las autoridades gubernamentales en redes sociales, en sus páginas electrónicas, en sus direcciones electrónicas, las informaciones de carácter noticioso que divulgan los medios de comunicación, o cualquier otra publicación donde no se inviertan recursos públicos y donde no haya un afán de buscar de manera indeseada a los ciudadanos como destinatarios, sino que más bien los ciudadanos acuden de manera voluntaria en la búsqueda de esas informaciones, no se consideran como difusión publicitaria de la obra de gobierno. Entonces, todas estas publicaciones de carácter gratuito y donde no media el pago de pauta publicitaria por parte del gobierno, no se encuentran sujetas a la prohibición del artículo 142 del Código Electoral, porque se entiende que es el destinatario quien activamente busca hacerse con la información difundida por las autoridades gubernamentales. En síntesis, podemos señalar que existe un régimen de libertad para la difusión de propaganda, que bajo ese régimen de libertad todos tenemos el derecho de pautar propaganda en favor de un partido político o para combatir a un partido político en concreto. Sin embargo, existen algunas restricciones dispuestas en nuestro ordenamiento para la difusión de ese tipo de mensajes. Esas restricciones se encuentran agrupadas en 3 grandes grupos: espaciales, temporales y materiales. La violación de esas prohibiciones o de esas restricciones se sanciona económicamente en nuestro ordenamiento. Finalmente, durante los comicios nacionales o durante las elecciones nacionales, el gobierno tiene prohibido pagar pauta publicitaria para difundir su obra de gobierno o su obra pública. No obstante, las informaciones de carácter noticioso o las publicaciones efectuadas en páginas web, en redes sociales o en otras plataformas en las que no medie pago, puede continuarse efectuando durante ese periodo. Además, esa restricción de difundir la obra pública del gobierno no rige durante las elecciones municipales. Muchas gracias. Para más información, visite la página del Tribunal Supremo de Elecciones para acceder al contenido de este cuaderno y de los otros de la serie Para Entender.